en la tierra. Producir estos alimentos con menos recursos y enfrentando las consecuencias del cambio climático, en las cuales la agricultura es a su vez una de las actividades humanas que lo provocan, pero por otro lado es una de las actividades humanas que más consecuencias negativas tiene de este cambio climático. El paradigma de producción de alimentos en el mundo hoy está conduciendo a un fuerte deterioro de los recursos naturales y de los sistemas ecológicos. Estamos produciendo la cantidad de alimentos necesarios, sin embargo, con un aumento progresivo de la degradación y de la pérdida de suelos, precisamente una alerta que el Sistema de Naciones Unidas hace es precisamente haber nombrado este año el Año Internacional de los Suelos. El agotamiento y la contaminación de las aguas, la pérdida de la biodiversidad y por lo tanto la mayor vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático, la deforestación y la explotación al límite de las pesquerías. Además del modelo de producción que tenemos, que está provocando estos efectos, la pobreza, que es fundamentalmente rural, es también una amenaza a los recursos naturales. No falta comida en el mundo. En los últimos 70 años, la población mundial se ha multiplicado por 3 y la oferta de alimentos o la oferta per cápita de comida ha aumentado 40%. Y ahí es donde en el mundo llegamos a lo que se le llama la paradoja de la abundancia. Hay comida, hay suficiente producción. La causa de la persistencia del hambre, de que todavía haya 890 millones de personas con hambre en el mundo, 47 millones de ellas en nuestra región, es la falta de acceso a los alimentos, ya sea por no tener los recursos para producirlos o ya sea para no tener los ingresos para adquirirlos. La FAO en distintos ámbitos internacionales ha planteado y considera que es imprescindible cambiar la forma en que se producen los alimentos. Pero sí es importante señalar que, si bien es indispensable, no es suficiente ni basta producir alimentos. Es indispensable aumentar la productividad, intensificar la producción, sin embargo, de una manera sostenible. Y no solo de una manera sostenible, sino también con inclusión social, es decir, inclusiva. Se necesita en América Latina campos más productivos, campos más sostenibles y campos más inclusivos. Alimentos para todos debe ser una parte de la solución y es fundamental garantizar el acceso universal a los alimentos. Quiero señalar de que hay en América Latina y el Caribe una creciente voluntad política de enfrentar el desafío de la erradicación del hambre, de la seguridad alimentaria y de enfrentar la malnutrición. Sin duda, de alguna manera impulsado por las consecuencias de la crisis o de la llamada crisis de los precios de los alimentos en el año 2007, donde se mostraron las vulnerabilidades del sistema de gobernanza mundial alrededor de la seguridad alimentaria. Quiero citar algunas de estas iniciativas que muestran voluntad política y compromiso de los gobiernos nacionales para enfrentar este desafío. La iniciativa por una América Latina y el Caribe sin hambre fue la América Latina y el Caribe la primera región del mundo que lanzó una iniciativa que buscaba tocar en la conciencia y poner en la agenda política de todos los países el enfrentar este desafío. Y la iniciativa ha trabajado mano a mano con el Parlatino.
La CELAC ha aprobado en este año un plan de seguridad alimentaria, nutrición y de erradicación del hambre al año 2025. Hay una iniciativa que ha lanzado México por una Mesoamérica sin hambre. Y como señalaba la senadora en su intervención, está por aprobarse una agenda de objetivos de desarrollo sostenible 2030, que es una agenda de política universal. Por primera vez, todos los países del mundo suscriben esta agenda, los países desarrollados y los países en desarrollo. Y el tema de la erradicación del hambre y de la pobreza, el tema de la seguridad alimentaria y de la malnutrición están dentro de los primeros objetivos en esta agenda de desarrollo sostenible. Cada vez más estas agendas suman las voluntades, los compromisos y obligan, vinculan a los países del mundo a cumplir con esos requisitos básicos para que la humanidad y las futuras generaciones puedan tener la satisfacción o el acceso a oportunidades que nuestras generaciones han tenido. En esto, los legisladores, las legisladoras tienen efectivamente o son actores políticos de primer orden, capaces de poner estos aspectos o estos puntos o estos desafíos en la agenda pública y en la agenda política. No basta la voluntad política expresada en estas iniciativas y en estas reuniones de presidentes y jefes de Estado. Es imprescindible que cada país tenga marcos institucionales y políticas públicas con recursos para poder enfrentar este desafío. Y en ese sentido, en términos del marco institucional y de las bases para una política pública de Estado que permanezca y que continúe a lo largo del tiempo para lograr los impactos que se buscan, los y las legisladoras tienen un papel central. Quiero señalar el enorme o la importancia que ha cumplido el Parlatino en ir impulsando que el derecho humano a la alimentación esté en la constitución política de nuestros países como un derecho humano fundamental. Así lo está en el caso de México. Quiero subrayar que el Parlatino aprobó en su 18ª Asamblea Ordinaria, el 1 de diciembre del 2012, una ley marco del derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria, en cuya iniciativa tuvo una destacada participación el senador Cardoso del Uruguay, que hoy nos acompaña. Una ley de enorme utilidad para tenerlo como marco jurídico de referencia para legislar en materia de derechos, del derecho humano a la alimentación en todos los estados. También quiero subrayar que esta Comisión de Agricultura ya aprobó una declaración en materia de agricultura familiar y que se están dando pasos y se está en proceso de contar también, al igual que con una ley marco del derecho humano a la alimentación, una ley marco para la agricultura familiar. Agricultura familiar que tiene un papel central en las nuevas formas de intensificación de una producción de alimentos más amigable con el ambiente e inclusiva. Las leyes, las normas, los marcos legales, los reglamentos, las estructuras presupuestarias, la arquitectura institucional, el velar por una gestión pública eficiente, todas ellas son materias que ustedes tratan en su trabajo cotidiano. La FAO presentó en julio pasado un informe denominado Alcanzar el hambre cero implica combinar la protección social con las inversiones en favor de los pobres. Y aquí vamos al tema de recuperar
la idea de que es imprescindible que cada vez haya más presupuestos públicos que soporten políticas que reduzcan los grados de desigualdad en nuestros países y que contribuyan a un sistema alimentario más sostenible. En este informe se estima que para erradicar el hambre de forma sostenible al 2030 en América Latina se requeriría adicionalmente de alrededor de 9.500 millones de dólares anuales. En la región actualmente hay 47 millones de personas subalimentadas. De no haber mayor inversión, se estima que en el año 2030 alrededor de 30 millones de personas continuarían padeciendo hambre. Es decir, los logros de los objetivos, de estos objetivos de desarrollo sostenible, requieren de la cooperación, requieren de una mayor inversión, no solo de voluntad política, no solo de leyes y de marcos institucionales, sino efectivamente de recursos en gestiones públicas que deben ser cada vez más eficientes y concurrentes, en donde la política social debe ir articulada mano a mano con la política productiva y con la política ambiental. La forma de organización de nuestros gobiernos de manera sectorial agrega desafíos al objetivo, a un objetivo común. Los desafíos de que tiene que estar articuladas las distintas políticas. Y quiero señalar o quiero destacar también, aprovechando de que en el seno del Parlatino nacieron los frentes parlamentarios contra el hambre y muchos de los legisladores y legisladoras que están en el Parlatino forman parte de estos frentes parlamentarios en sus respectivos países. Queremos hacer un reconocimiento de la enorme labor que estos frentes han venido realizando. Sin lugar a dudas, erradicar el hambre y tener un sistema alimentario más sostenible y más justo es algo absolutamente transversal, políticamente transversal, y tiene que ver con todos los actores de la sociedad. Sin duda, con voluntad política, con un marco institucional, con legislación, con políticas públicas, y le agregaría finalmente, con alianza entre todos los actores de la sociedad, partidos políticos, todos, sociedad civil, movimientos sociales, la academia, el sector privado, sin lugar a dudas que este es uno de los temas más transversal, más amplio y de los cuales depende sin lugar a dudas el futuro de la población en el mundo. La FAO quiere tener la oportunidad de formar parte de estas alianzas. La FAO, senadora, quiere estar al servicio de los trabajos, de las iniciativas que el Parlatino en este sentido impulse. Les deseo unas sesiones de trabajo lo más productivas posibles. Seguro que todos nosotros, los ciudadanos de esta región, tenemos beneficios con el trabajo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Fernando Soto Vaquero por su conferencia magistral aquí expuesta. A continuación escucharemos el mensaje del senador José Carlos Cardoso, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la hospitalidad del pueblo mexicano y a sus representantes que nos acompañan y nos han dado la bienvenida. Muchas gracias, senadora Alcalá, presidenta además de nuestro Parlatino, por esa bienvenida. Muchas gracias a todos los compañeros del Parlamento Latinoamericano que hoy nos volvemos a reunir aquí en México para seguir con nuestros trabajos.
Yo había pensado incorporar a este interesante planteo que nos ha hecho Fernando Soto algunos aspectos vinculados en forma más general a la cooperación, porque el sesgo que nosotros tenemos por nuestro trabajo vinculado a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, porque así se ha modificado su nombre, tiene mucho que ver con la exposición que acabamos de escuchar, que fue absolutamente central a estos efectos que venimos trabajando y que para nosotros es un sistema de cooperación. El trabajo parlamentario conjunto es una de las formas de cooperar, de conocernos, de integrarnos, de aplicar políticas que conocemos, que las hemos visto de pronto con resultados exitosos, y de aprender también de los errores. Yo creo que el Parlamento Latinoamericano ahí juega un rol muy importante, y yo lo incorporaría a lo que conocemos como el sistema general de cooperación. Pero quiero detenerme en una cosa más general primero, porque cuando hablamos de cooperación, hablamos a partir de lo que aconteció en la década del 60 del siglo pasado, cuando Naciones Unidas integró la cooperación internacional para el desarrollo y creó las agencias que hoy conocemos, y que son las que han dado puntapié inicial a una cooperación norte-sur, la derivación de recursos de los países ricos, de los donantes, y de los países ricos que construyeron un sistema de préstamos, de los cuales los países del sur hemos usado, en las dos vertientes, tomando los préstamos y pagando por ello, o la cooperación no reembolsable, cuyo 60% se ha hecho en recursos humanos. Y yo creo que los parlamentarios tenemos que saber bien de qué se trata la cooperación, para saber qué resultados obtenemos de ello. América Latina desde la década del 70 hasta la fecha ha recibido 304.000 millones de dólares en cooperación. 304.000 millones de dólares en cooperación. Ese ha sido el volumen volcado. ¿En dónde? En las más diversas estrategias, con una amplitud enorme, ya veremos algunas de ellas. Sin embargo, si nosotros miramos a América Latina hoy, y la miramos a través del índice de Gini, que ustedes conocen, que muestra la distribución de la riqueza, donde 0 es lo mejor y 1 es el desastre, el promedio de América Latina es 0.54. Es decir, seguimos teniendo un retraso en materia de pobreza, que es en realidad la razón que provoca los problemas que tenemos. Pobreza y subdesarrollo nos impiden avanzar en políticas eficaces, por ejemplo, en materia de alimentación. Los que trabajamos en la alimentación sabemos que no vamos a resolver los temas de la alimentación atacando solo la alimentación, o creyendo que cooperando y construyendo programas y normas y políticas alimentarias y vinculadas a la agricultura vamos a resolver el problema. El problema de la alimentación se va a resolver cuando tengamos desarrollo. Y el desarrollo es integral. Y si no, no es desarrollo. Hay países que han recibido hasta $100 per cápita de cooperación. Nicaragua, Haití, y otros $2 de promedio. El mundo derivó en la década del 60 casi el 13% del PBI de América Latina en cooperación. Hoy estamos en el 8%. Es decir, la cooperación tiende a descender, tiende a bajar en volúmenes absolutos. Ahora, aquí habemos representantes de distintas comisiones, de distintos rubros. Bueno, la cooperación además ha tenido distintos cambios. En el año 1992, a partir del año 1992, todos los programas de cooperación empezaron a traer un texto que era el desarrollo sustentable. Toda la cooperación estaba vinculada a proyectos que tuvieran desarrollo sustentable. Se incorporó esa terminología y eso abarcó a cooperación en el campo de la agricultura, pero también en la infraestructura. Si la cooperación venía por el lado del desarrollo de las aguas servidas, por ejemplo en infraestructura, que vino, todo estaba vinculado al desarrollo sostenible. Es decir, todo se explicaba de alguna manera en ese nuevo lenguaje. Después vino el enfoque de género, que comenzó también a incluirse en todos los programas de desarrollo. Todos los programas de desarrollo tenían que tener un enfoque de género.
Después vino el Objetivo de Desarrollo del Milenio, del cual estamos en falta, ya veremos. Seguramente ustedes lo analizarán, pero podemos analizar varios de los desafíos del milenio incumplidos todavía. O algunos nos hemos acercado, hemos avanzado. En este, por ejemplo, de la alimentación, todavía no lo cumplimos. Es decir, no alcanzamos el objetivo que buscábamos. Y como decía Fernando, no porque falte alimento. América Latina solo América Latina produce alimentos para toda la humanidad. En exceso para su propia población. Sin embargo, como no distribuimos bien, los alimentos no llegan. El concepto de la cooperación estaba definido por el sistema de Naciones Unidas a partir de su pluralidad, es decir, se hace a través de una diversidad de instituciones, y si uno mira en nuestro entorno y en nuestros países las vemos, todas las agencias vinculadas a Naciones Unidas, todos los otros organismos creados en torno a la OEA, es decir, América Latina tiene, yo le diría 25 o 30 instituciones que trabajan específicamente de gran porte en toda América haciendo cooperación. La especialización, es decir, las agencias tienen especialización, FAO la tiene en el campo de la agricultura y de la alimentación, la UNESCO la tiene en el campo de la educación y la cultura, es decir, ha habido especialización en esa cooperación. Y en términos de desarrollo, también podemos revisar y ver cuáles han sido los aportes que se han hecho como contrapartida. Es decir, cuál ha sido el crecimiento de las contrapartidas nacionales. Creo que a eso hacía relación Fernando. ¿Cuánta inversión se necesita de los estados nacionales para complementar los procesos de cooperación internacional? Este es un flujo de la cooperación. Hay datos muy interesantes, numéricos, estadísticos, respecto a cuánto dinero ha llegado a los distintos países en cuanto de los campos. Por ejemplo, en términos de qué campos han sido los más beneficiados. A nivel de América Latina, para este establecimiento de la cooperación, se han podido clasificar los países en 4 tipos. Los que se denominan C1, los países que reciben una cantidad muy limitada por persona, de apenas $2. Los países de desarrollo intermedio, los que se denominan C2, que reciben 8 veces más ayuda por persona, lo que traduce una aportación promedio de 1.45 en relación al PIB. Países con mayores retos de desarrollo, que reciben cantidades mayores, hasta el 4% del PBI. Y por último, los países denominados C4, que son los estados básicamente caribeños, los más pequeños, que perciben aportaciones en términos de población el doble que lo del anterior, casi en el 8% de su PBI. Es decir, que América Latina tiene también en esto asimetrías respecto a cómo se vincula la cooperación y cómo se aporta en términos de volumen, y también cómo se reciben en los distintos programas. Si nosotros creemos que ustedes están ahora integran distintas comisiones y tienen distintos problemas y distintos desafíos por resolver. Esos desafíos, y este es el concepto que más me gustaría dejar en estos comentarios que estoy haciendo con ustedes, que solamente pretenden ser un disparador para razonar en términos generales cómo resolvemos los problemas. Si la cooperación no es usada eficazmente para el desarrollo, entonces no vamos a resolver individualmente ninguna de las estrategias que cada uno de nosotros tiene en su grupo de trabajo. O hay una respuesta global y eficaz, o no hay avances individuales y particulares. No es que me ponga pesimista, es que quizás el tiempo que llevamos nosotros personalmente en la actividad política hemos aprendido que es difícil cambiar el mundo, bastante difícil cambiar el país en el que vivimos, y a veces nos concentramos en cambiar algunas de las cosas que más nos afectan, que más afectan a nuestras comunidades. Y buscamos ir por aquellas que tienen más sensibilidad social, aquellas que causan más impacto en nuestras comunidades. Por eso la alimentación está en un grado de enorme relevancia, porque sin duda no hay mayor violación del derecho humano que no reconocer a la alimentación como un derecho.
Por eso la ley que aportamos en el Palatino define la alimentación como un derecho. Si hay una violación a los derechos humanos es que millones y millones de latinoamericanos no tengan un plato de comida todos los días. Ahora, ¿cuántos millones de latinoamericanos viven sin atención de sus aguas servidas? Y ese no es un nivel de desarrollo extremo, vivir en esas condiciones. ¿Y cuántos millones aún de latinoamericanos no acceden a la educación y por lo tanto están entre los grupos del analfabetismo y por lo tanto son un condicionante negativo para el desarrollo? Un país que no se alfabetiza es muy difícil que camine hacia el desarrollo. Estos niveles de cooperación, por más volúmenes de recursos que transfieran, no lograrán resolver los problemas si los países no acompañamos esos procesos con estrategias puntuales de desarrollo interno y con asignación de recursos específicos. Pero tampoco se trata solo de recursos, sino se trata básicamente de distribución. Yo he reiterado muchas veces en nuestra Comisión de Agricultura como una definición política que me parece muy relevante, que el tema de la alimentación no es un tema ni de la ciencia, ni de los agricultores, ni de la falta de recursos, es un tema político, absolutamente político, y por lo tanto es nuestro problema, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como agentes políticos, diputados, parlamentarios, senadores, y me gusta decírselo también a los representantes del Poder Ejecutivo, es su responsabilidad. No echen las culpas a otros, no distribuimos bien, tenemos un grave problema con la distribución en América Latina y seguimos repitiendo año tras año que somos el continente más asimétrico, el que distribuye peor, el que tiene más asimetrías, a pesar de recibir estos flujos de cooperación. Quizás tengamos que poner una interrogante. ¿La cooperación ha sido lo suficientemente eficaz para, además de ayudar, movilizar las políticas interiores de los países en esa dirección, en la dirección que la cooperación incentivaba? Es decir, cuando el BID financia los proyectos de alcantarillado en nuestros países, logra que además de prestar dinero para hacer ese alcantarillado, en los países se establezca un programa de alcantarillado permanente con fondos propios, o solamente queda en el préstamo, en la resolución de esa obra específica y en la recuperación luego de esos préstamos con sus intereses. Y lo mismo pasa con los recursos humanos. Es muy probable que muchos de ustedes hayan pensado cuánta plata gastamos en los técnicos, en las consultorías, cuánta plata de la cooperación se la llevan los técnicos, a veces de los países cooperantes, muchísimas veces de los países cooperantes, que ponen su aparato técnico casi que como un compromiso, para que vaya el dinero, para que se derive el estudio, para que se haga el trabajo, los cooperantes ponen su mano de obra. Eso lo hemos visto todo, no estoy descubriendo nada, ni estoy acusando de nada, pero eso es un dato de la realidad. ¿Cuánto hemos hecho nosotros para tener una contrapartida nacionales en materia de formación y capacitación, para tener nuestras propias consultorías y desarrollar nuestros propios recursos humanos, que son los que quedan en el Estado Nacional y son los que pueden luego desarrollar políticas de largo plazo que permitan corregir esos déficits? Para nosotros el efecto de la cooperación es muy importante. América Latina está retrocediendo ahora, los países cooperantes están cambiando el eje de esa cooperación, y repito, cuando estoy hablando de la cooperación, que fue lo que se me pidió hiciera algunos comentarios, estoy hablando de la cooperación en los términos integrales, la cooperación que viene por la vía de los préstamos reembolsables con intereses y la cooperación que viene a través de los programas no reembolsables. Recién Fernando comentaba uno de los programas, por ejemplo, específicos creados ahora por FAO para erradicar el hambre en América Latina, que es una cooperación concreta que ha hecho la FAO y que ha permitido que los parlamentos logremos integrar estos frentes parlamentarios, que hemos avanzado en materia de legislación. Es un programa específico que no tiene otros referentes en los otros continentes, es el único continente que lo está desarrollando. Nosotros además tenemos un gran desafío en eso, porque al frente de la FAO hay un latinoamericano,
que ha puesto en esto mucho de su expertise personal, por su experiencia. Agradecemos las palabras del senador José Carlos Cardoso. Señoras y señores, solicitamos la presencia del doctor Fernando Soto Vaquero en el presidium, si es tan amable, al igual que la presencia de la senadora Blanca Alcalá Ruiz y la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa. En estos momentos se hace entrega de la medalla conmemorativa del Parlamento Latinoamericano al doctor Fernando Soto Vaquero. Señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado en esta conferencia magistral y a continuación los invitamos a las mesas de trabajo dentro de las salas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la planta baja del Senado de la República. Bueno, pues